Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión, una jornada más en el plató de la Bolsa de Madrid. Vamos a tomarle el pulso a los mercados y hoy en particular al mercado alternativo bursátil, al que, bueno, no se le presta tanta atención en los medios. Vamos a hacerlo con su director gerente, con Jesús González. Bienvenido, Hola, Jesús. muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí. Lo primero, ante todo, se habla muchísimo del IBEX 35, del mercado continuo, se habla mucho menos del mercado alternativo bursátil. ¿Qué es el MAP? Pues, como dices, es un mercado definido para compañías que necesitan una negociación muy específica. Es para, en primer lugar, empresas más pequeñitas, para pymes. En segundo lugar, para empresas inmobiliarias del sector SOCIMI. Y en tercer lugar, para vehículos de inversión como pueden ser las SICAV, las sociedades de inversión libre, entidades de capital riesgo, en definitiva, vehículos o sociedades que necesitan un tratamiento a la hora de informar y a la hora de negociarse, pues un poco diferente, adaptado. Lo más conocido del MAP, las empresas pequeñas. Y es muy importante para nuestra economía el que esas empresas se puedan negociar y se puedan financiar a través de los mercados de valores, no solamente acudiendo a la financiación tradicional, a la financiación bancaria, sino específicamente recogiendo financiación de inversores que acuden a los mercados, que analizan sus proyectos y que confían en que su dinero va a tener una mayor rentabilidad, invirtiendo en compañías pequeñas que van a crecer más rápido, que van a ser más innovadoras y que les van a producir unos rendimientos mayores. A cambio de eso tienen que asumir también que en ese camino de crecimiento puede haber tropiezos y que algunas de ellas pueden no crecer o incluso morirse en el camino. Sí, pero el objetivo principal es crecer, ¿no?, cuando una compañía sale al MAP. ¿Cuáles son las cifras del MAP? ¿Cuántas compañías hay ahora mismo? Sí. Porque España es un país muy rico en pymes. España es un país de pymes. En general, Europa es un continente de pymes. Lo que pasa es que la mentalidad de las compañías y la mentalidad de los inversores no está acostumbrada a poner dinero en negocios pequeños. Entonces cuesta trabajo. La gente prefiere invertir en las grandes blue chips o en bonos del tesoro, en lugar de invertir en una pequeña compañía que es muy prometedora, pero que intuyen que puede tener un mayor riesgo. Ese es el reto. Las cifras, bueno, en este momento hay 108 compañías negociadas en el MAP, incluyendo no solamente las compañías más pequeñas en expansión, sino también sector inmobiliario, las SOCIMIs. El tamaño conjunto de esas 108 compañías supera los 12.000 millones de euros, es decir, empezamos a tener una cierta masa crítica donde poder diversificar, donde poder invertirse. Y los sectores más significativos, en primer lugar, de las empresas en expansión, digo, dejando a un lado la parte inmobiliaria, de la que, por cierto, cabe decir que estamos viviendo un boom en los últimos años en toda España, ¿no?, y particularmente también en el mercado alternativo, ¿no? Digo que los sectores más significativos, pues tecnologías de la información, casi una cuarta parte de las compañías son tecnologías de internet, de informática, servicios de computación, albergue en la nube, etcétera. Temas también de farma y de biotecnología sería el segundo grupo, o aproximadamente un 20%. Empresas de ingeniería y empresas de renovables sería como un 15% cada uno. Es decir, esos cuatro sectores conjuntamente pues suponen un 75% del mercado. Son los sectores, ¿no?, que también tiene lógica, tiene coherencia, ¿no?, que también están mirando, ¿no?, en crecer tecnología de la información, farma, biotecnología, energía, renovables. Tiene todo el sentido que va correlacionado, ¿no?, con la realidad a día de hoy. ¿Qué papel aporta cotizar para una compañía en hacerse pública, cotizar en un mercado de valores? Es muy valioso la aportación que el mercado le da a la compañía, ¿no? Le exige cosas, le exige transformarse, ser más transparente, abrirse, pero le da mucho. Le da en primer lugar financiación, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ha habido en estos 8 o 9 años de funcionamiento, ha habido más de 200 ampliaciones de capital de estas compañías.
y se han recaudado más de 2.400 millones de euros. Es decir, es importante para las empresas la financiación. Pero es que además les da una credibilidad, una potencia, una visibilidad en su crecimiento que es muy rica, muy valiosa. Cuando una compañía sale de su área tradicional y abre otros mercados internacionales, lo primero que tiene que hacer es explicar quién es, dónde está, a qué se dedica. Bueno, ese apartado queda automáticamente cubierto en el momento que dice, no, yo soy una compañía cotizada en bolsa, soy una compañía cotizada en el mercado. Eso le aporta una gran credibilidad, porque además el inversor sabe, o no solo el inversor, el potencial partner o socio en un proyecto conjunto, una autoridad de la competencia de otro mercado, etcétera. Todos saben que voluntariamente esa compañía, como está cotizada, se ha sometido a una disciplina y a una transparencia que en otras compañías hay que demostrar, pero en esta está sujeto no solamente a una normativa, sino al escrutinio permanente de muchos inversores, de muchos supervisores, de muchos analistas. Sí, está en el punto de mira. Justo, está en el punto de mira. Y eso lo ha hecho voluntariamente la empresa. Y para hacer eso se tiene que preparar y tiene que dedicar tiempo y esfuerzo. Y eso se valora también mucho, no solo, repito, por los inversores, que por supuesto, sino también por los potenciales clientes, proveedores, como he dicho, socios en proyectos comunes, y cuanto más lejos, más se valora, porque menos conocida es la compañía. Y ¿qué podemos decir también del interés que ha despertado también otros mercados fuera de España, ¿no? Este tipo de compañías muchas veces se han ido fuera, y de hecho se ha criticado mucho, se ha hablado mucho de empresas, como un tema de debate en este sentido. ¿Cuál es vuestro análisis también desde el MAB? Vamos a ver, lo primero, muchas veces no, 2 veces, muchas veces no. Pero muchas veces se ha hablado. Pero se habla, sí, ¿no? Sí, porque es interesante. Y yo lo comprendo, y además nosotros lo compartimos, es decir, nosotros también invitamos a empresas de otros países a que coticen en España, ¿no? Y es interesante para la compañía, si la compañía cree que puede realmente levantar capital y despertar atención en otro país. Lo que pasa es que en el día a día y en la realidad eso es muy difícil. Ya es difícil levantar interés entre los inversores de tu propio país. Y es lo primero que tienes que hacer. Ninguna compañía va a salir a otro mercado internacional sin haber hecho primero los deberes en casa. Es imposible. Necesitas tener la credibilidad de la gente que te conoce. En las empresas pequeñas, fundamentalmente, hay un sesgo, vamos a decir, local muy fuerte. Si tú no eres capaz de convencer a los inversores de tu propio país de que tu proyecto es correcto, es muy difícil que puedas convencer a nadie más, ¿vale? Entonces, creo que hemos dado la vuelta a las prioridades. Aquí la prioridad no tiene que ser me listo en un mercado, me listo en otro. La prioridad tiene que ser, yo tengo que crecer. Necesito combustible para ese crecimiento, tengo que atraer inversores que confíen en mi crecimiento, y los buscaré donde haga falta. Y otro elemento importante, listarse en un mercado es caro. Al final tienes que pagar a muchos intermediarios, hacer muchas revisiones, muchos due diligence, abogados, etcétera, etcétera. Nosotros en España procuramos que eso no sea tan gravoso para las compañías, pero inevitablemente hay muchos trámites que hacer. Es muy importante que tengas claro cuál es el balance en lo que necesitas y lo que tienes que hacer. Por lo tanto, en nuestra opinión, las compañías tienen que pensar 2 veces y aprovechar bien el mercado local y luego crecer, porque no nos olvidemos de que los mercados están totalmente abiertos. Es decir, en el MAB hay inversores internacionales que operan aquí, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, e invierten con total comodidad, de la misma que cualquier inversor español puede invertir en otro país comunitario, sobre todo si estamos hablando de países europeos. Pero ¿a qué inversores especialmente está dirigido también porque estamos venga a hablar de inversores, estamos hablando de inversores institucionales, ¿de qué tipo de inversores? Porque es otro, ¿no?, también de los retos que enfrenta el mercado alternativo bursátil, y se ha dicho mucho que de modo banca natural, privada sí, minoritarios también, pero ¿qué pasa con las gestoras? Estoy de acuerdo, porque de modo natural los inversores para el mercado alternativo deberían ser, de hecho cada vez son más, inversores
profesionales, inversores cualificados, llamamos nosotros, ¿no? O por lo menos que tengan suficiente cualificación para poder comprender bien el negocio, el modelo donde se va a invertir, tener una visión a largo plazo y saber que en el corto plazo la liquidez va a ser muy pequeña y que por lo tanto no puedes entrar y salir acostumbrado a un mercado grande en el que puedes especular a ver si entro por la mañana y salgo por la tarde o al día siguiente. Eso no existe, eso no funciona en un mercado de empresas muy pequeñas. Por lo tanto, la caracterización cada vez más es hacia inversores cualificados. Y afortunadamente en las últimas ampliaciones de capital, los últimos 3 años por ejemplo, ¿no? Prácticamente todos los inversores que han acudido han sido de este tipo. Es decir, empieza a haber tímidamente, también es cierto que nos falta mucho recorrido, pero empieza ya a haber cierto tipo de inversores institucionales a los que les interesa invertir en el mercado alternativo bursátil, o mejor dicho, en empresas, en proyectos que están cotizados en el mercado alternativo bursátil. Naturalmente, banca privada, inversores individuales sigue habiendo, pero no tanto para financiar, sino bueno, pues para buscar algún incremento en el precios, alguna ocasión, digamos, de una compañía que de repente pues está más barata de lo que debería. Pero el corazón del crecimiento del MAP tiene que venir por inversores institucionales. Bueno, de hecho, también al calor también de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, hay muchos gestores que han abierto muchísimo el abanico, ¿no? Sí. También, y de hecho la pequeña y mediana compañía cotizada se ha comportado muy bien en los últimos años, ¿no? Que sí. Quizá también eso ha beneficiado al MAP. Sí, bueno, es que el propio índice del MAP también se ha comportado bastante bien. En los últimos meses, en lo que va de año, por ejemplo, ha subido más de un 20%. Es importante saber separar el grano de la paja, es decir, que el inversor tenga capacidad para analizar empresas que a menudo no vienen acompañadas de muchos informes de análisis de muchos brokers, porque es lógico también, su contratación es muy pequeña y por lo tanto no le sale mucho a cuenta al broker publicar así como así informes de análisis a los que tiene que dedicar muchas horas. Por lo tanto, es importante, repito, que el inversor se acerque con los deberes hechos, con la empresa estudiada. Sí, sí, es uno de los retos también de lo que nosotros hablamos también con muchas gestoras, y es también, ¿no?, lo que yo creo que está en su punto de mira. Pero sí, parece que es una tendencia. Se nos va el tiempo, pero sí que me gustaría saber, una persona, hablabas antes de la dificultad a veces de salir a otro mercado cuando no habías hecho los deberes en casa, que estabas hablando de otros mercados, al final es otro idioma, etcétera, etcétera. Sin embargo, en España, un inversor, ¿dónde puede seguir, ¿no?, la información relativa al mercado alternativo bursátil? No sé si también si hay un índice. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que la propia página web del MAP sea muy fácil para los inversores. Entonces hay mucha información de cada una de las compañías. Cada compañía le obligamos a tener una ficha actualizada en la cual todos los inversores pueden ver sin ninguna restricción no solamente el comportamiento de precios, sino sobre todo qué hace la compañía, cuál es su perfil, su presentación, incluso vídeos explicativos. Claro, hay también, y yo creo que es muy útil para seguir el mercado, unos índices, dentro de la familia IBEX, para decirlo, pues los hermanos pequeños somos los del MAP. Tenemos un IBEX MAP All Share, donde están todas las compañías del MAP, y un IBEX MAP selectivo, que es el MAP 15. Ese índice selecciona las 15 compañías más grandes y más negociadas dentro del MAP, las más grandes de las pequeñas. Eso es, los mayores de los pequeños, y las va actualizando cada 6 meses y tiene un rendimiento diario. Vamos, en tiempo real, realmente, se puede ver online. Antes de despedirnos, ¿un reto para este 2019 para el MAP? ¿Un objetivo? Conseguir que haya atención de parte del gobierno en fomentar la inversión en estas compañías. España es un país de pymes, necesitamos más inversores. Para eso hace falta incentivar a los inversores, y para eso hace falta que la fiscalidad en empresas pequeñitas, en empresas cotizadas, sea más favorable cuando salen al mercado. Bien para la compañía o bien para el inversor, o mejor todavía para ambos. Pues ha elegido un buen momento para lanzar el mensaje, ahora con las elecciones en la vuelta de la esquina. Sí.
Esperemos que tome alguien el testigo y que se haga cargo de la situación. Jesús González Nieto, director gerente del mercado alternativo bursátil, muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes ya lo saben, toda la actualidad de los mercados financieros, tomamos el pulso del mercado aquí en Estrategias de Inversión.